Veremos en esta oportunidad cómo desarrollar el producto vectorial entre vectores. El producto vectorial, o también conocido como producto cruz o producto externo, a diferencia del producto escalar, tiene como resultado un vector. Es decir, cuando realizo el producto vectorial entre dos vectores A y B, obtengo como resultado un vector, cuya característica principal es que su dirección es perpendicular al plano que forman o que contienen a los vectores A y B. Cuando realizo entonces el producto vectorial entre el vector A y el vector B, el resultado será un vector perpendicular al plano o de dirección perpendicular al plano que contiene a los vectores A y B. Esa es la dirección de mi vector resultante. El módulo del vector resultante, simbolizado por el módulo del vector resultante de realizar el producto vectorial o producto cruz entre A y B, será igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que los separa, siendo θ el menor ángulo que separa al vector A del vector B. Entonces, el resultado del producto vectorial es un vector, la dirección de ese vector es perpendicular al plano que contiene a los vectores que estoy multiplicando vectorialmente, A y B, y el módulo estará dada por el producto de los módulos de A y B por el seno del ángulo que los separa. Para poder entonces terminar de definir a este vector resultante que obtenemos cuando multiplicamos o hacemos el producto vectorial entre A por B, que es el vector C, nos falta una de las características que definen a un vector. Tenemos su dirección, tenemos su módulo y nos interesa saber ahora cómo determinamos su sentido. Pero antes quiero mencionar que el módulo de este producto vectorial entre A y B, es decir, el módulo del vector C, será igual a la superficie del paralelogramo que forman los vectores A y B. Cuando hago el producto entre el vector A y el vector B, obtengo como resultado la superficie de este paralelogramo, es decir, que puedo utilizar el producto vectorial para calcular superficie. Para terminar de definir al resultado del producto vectorial, que es este vector de dirección perpendicular al plano que contiene a los vectores A y B, y cuyo módulo es igual al producto de los módulos de A por B por el seno del ángulo que los separa, necesito determinar el sentido que va a tener ese vector. Y para determinar el sentido me voy a valer de lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Voy a utilizar mi mano derecha y voy a recorrer con los dedos, en primer lugar, el vector que posmultiplica, en el caso del ejemplo, el vector A, y luego voy a pasar por el vector que posmultiplica, en este caso, el vector B. Y el sentido del dedo gordo me dará el sentido de mi vector. ¿Qué quiero decir? Si en este caso yo primero multiplicara el vector B por el vector A, el recorrido que tendría que hacer con mis dedos es el opuesto y el dedo gordo apuntaría hacia abajo. Por lo tanto, el sentido del vector resultante sería el opuesto. Es decir, entonces, utilizando nuestra mano derecha, pasamos en primer lugar por los vectores, por el primer vector y en segundo lugar por el segundo vector, y de esa manera obtengo el sentido de mi vector resultante. En resumen, el producto vectorial o producto cruz, por eso lo represento con una X entre dos vectores A y B, tiene como resultado un tercer vector C. Este vector C tiene una dirección perpendicular al plano que forman los vectores A y B, tiene un módulo igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que los separa,
que además es equivalente a la superficie del paralelogramo que se construye a partir de los vectores A y B. Y tiene un sentido que está dado por la regla de la mano derecha. Utilizo, como les decía recién, la simbología de la X para diferenciarlo del producto escalar, al cual lo representábamos con un punto. Vale aclarar aquí también que el producto escalar puede llamarse también o conocerse como producto punto debido a su símbolo. En el caso del producto vectorial o producto cruz lo representamos con una X o con una B invertida. Ahora bien, conocemos que este producto tiene como resultado un vector, que la dirección es perpendicular al plano que contiene a los vectores que estoy multiplicando vectorialmente, en nuestro ejemplo de manera genérica el vector A y el vector B. Además, vimos cómo calcular su módulo y cómo determinar el sentido del mismo. Pero quiero conocer las componentes de este vector C. Y para esto vamos a desarrollar la expresión cartesiana del producto vectorial en R3. Vamos a considerar entonces al vector A en su forma cartesiana, con sus tres componentes, A1, A2 y A3, y recordando que I, J y K son los versores directores. Por otro lado, tendremos a nuestro vector B con sus tres componentes, B1, B2 y B3, y vamos a realizar el producto vectorial entre el vector A y el vector B. Considerando que lo que hacemos en este caso es un producto vectorial y luego resolveremos el producto vectorial entre los versores que obtendremos en cada término. Aplicando la propiedad distributiva, es decir, multiplicando miembro a miembro, lo que obtenemos es la expresión detallada a continuación. Fíjense, A1 por B1 por I, producto vectorial I, A1 por B2 por I, producto vectorial J, A1 por B3 por I, producto vectorial K, y así sucesivamente hasta que completamos todos los términos. Tenemos que ver ahora entonces cómo resolvemos el producto vectorial entre los versores directores para poder ver de qué manera esta expresión se simplifica. Lo que vamos a considerar o a recordar es que estos vectores eran vectores de módulo 1 y que su dirección coincidía con la dirección de los ejes, su sentido coincide con el sentido positivo de los ejes y el ángulo que los separa es 90 grados, es decir, estos tres versores son perpendiculares entre sí. Realizaremos el producto vectorial entre los versores, en primer lugar, entre los versores por sí mismos, es decir, probaremos analizar qué ocurre con el producto vectorial cuando multiplico al versor I por sí mismo. Y en este caso, vamos a ver que lo que ocurre es que este producto vectorial da como resultado 0. ¿Por qué? Porque cuando determino el módulo del producto vectorial que obtengo al multiplicar I por sí mismo, me doy cuenta que es igual al módulo de I por el módulo de I, en este caso es 1, por el seno del ángulo que lo separa, y como se trata del mismo vector, el ángulo que lo separa es 0 grados y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, el producto vectorial de cualquier vector por sí mismo es igual a 0 debido a que este factor anula la expresión. Es decir, que el producto vectorial entre J por sí mismo y entre K por sí mismo también es 0. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando realizo el producto vectorial entre dos versores distintos? Consideremos primero el producto vectorial entre el versor I y el versor J. El versor I y el versor J multiplicados vectorialmente van a tener como resultado un vector perpendicular al plano que forman o que contiene a los versores I y J. En este caso, el plano que contiene a los versores I y J es el plano XY,
y un vector perpendicular al plano o una dirección perpendicular a ese plano es la dirección del eje Z, que es la misma dirección que el versor K. Ahora lo que solo nos resta definir es el sentido que va a tener, es decir, el vector resultante de multiplicar vectorialmente Y por J será en el sentido del positivo del eje de las X o en el sentido negativo del eje de las X. Y para eso apelamos a la regla de la mano derecha. Utilizando la mano derecha pasamos con los dedos primero por el vector Y y luego por el vector J y nos damos cuenta de que el resultado de multiplicar Y por J es el versor K, es decir, un versor de módulo 1 por los módulos de los vectores que estamos multiplicando en el sentido positivo del eje de la Z. Del mismo modo, cuando realizo el producto vectorial entre el versor J y el versor K, determino que el resultado es el versor Y, es decir, un vector perpendicular al plano cuyo sentido está determinado nuevamente por la regla de la mano derecha. Y lo mismo ocurre cuando multiplico vectorialmente al versor K por el versor Y. El resultado será el versor J. Ahora bien, cuando el sentido de giro es negativo, es decir, cuando realizo el producto vectorial, por ejemplo, entre el versor Y y el versor K, si chequean con su mano derecha, recorriendo primero el versor Y y luego el versor K con los dedos, se darán cuenta de que el sentido que indica el dedo gordo es en el sentido negativo del eje de las Y. Sigue siendo su misma dirección, pero el vector resultante de multiplicar vectorialmente Y por K será menos J. Lo mismo ocurre cuando multiplico el versor K por el versor J. El resultado será el versor menos I. Y cuando multiplico el versor J por el versor Y, el resultado será el versor menos K. Una vez que analicé los productos vectoriales que tengo en cada uno de los términos de esta expresión, voy a reemplazarlos entonces por sus respectivos resultados, los cuales se encuentran resumidos en esta tablita. Cuando reemplazo entonces cada uno de los productos vectoriales por su igual, descubro que tengo términos que se me anulan en la expresión, que a diferencia de lo que ocurría con el producto escalar, los términos que se anulan son los que incluyen al producto de las componentes homólogas, mientras que puedo, reagrupando los términos que tienen, por ejemplo, al factor común y, puedo determinar cuál es la componente para X del vector resultante del producto vectorial entre A y B. En este caso, estará dada por el producto de A2 por B3 menos A3 por B2. Lo mismo hago agrupando los términos que tienen como factor al versor J. A3 por B1 menos A1 por B3. Y para acá, A1 por B2 menos A2 por B1. De esta manera puedo determinar cuáles son las componentes C1, C2 y C3 de mi vector resultante al que llame C. Por último, vamos a ver las propiedades de este producto vectorial. En primer lugar, el producto vectorial tiene como característica que es anticonmutativo, es decir, el orden de los factores sí altera el resultado. Lo vimos recién cuando analizábamos el producto vectorial entre los versores I y J versus el producto vectorial entre J e I. El resultado tenía la dirección perpendicular al plano XY, pero podía ser en sentido positivo o negativo del eje de la Z.
el producto vectorial de un vector A por un vector B es igual a menos el producto vectorial de un vector B por el vector A. Es decir, el vector resultante tiene el sentido opuesto. Es distributivo respecto de la suma de vectores, pero tengo que tener en cuenta lo que acabo de mencionar. No da lo mismo multiplicar A por B que B por A, por lo tanto debo respetar el orden de esos vectores que estoy por multiplicar vectorialmente. En este caso, si A es el vector que premultiplica, eso debe mantenerse, entonces el A producto vectorial B más C será igual a A producto vectorial B más A producto vectorial C. Siempre A es el vector que premultiplica. Lo mismo ocurre cuando el vector posmultiplica. Es asociativa respecto de la multiplicación por un escalar. Recordemos que lambda representa a un escalar. El producto vectorial de un vector por el vector nulo será igual al producto vectorial del vector nulo por el vector y es igual a 0. Esto es debido al módulo del vector nulo, que es 0. Y por último, como mencionamos recién, analizando el producto vectorial entre los versores directores, el producto vectorial de cualquier vector por sí mismo es igual a 0. Esto es producto al seno del ángulo que los separa. Una particularidad que podemos descubrir estudiando el producto vectorial es que podemos determinar o establecer una nueva condición de paralelismo entre dos vectores. El producto vectorial de dos vectores que son paralelos será igual a 0. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Cuando el ángulo que los separa es igual a 0 grados, en el caso de que estos vectores tengan el mismo sentido, o cuando el ángulo que los separa es igual a 180 grados, cuando estos vectores tengan sentido opuesto. En los dos casos, el seno del ángulo que los separa es igual a 0. Entonces, el módulo del vector resultante del producto vectorial entre estos dos vectores paralelos será igual a 0. Puedo decir que si el producto vectorial entre dos vectores es igual a 0, estos vectores son paralelos siempre y cuando ninguno de estos dos vectores sea el vector nulo. Con esto damos por terminado los contenidos del video de producto vectorial. Recuerden hacer las consultas en el aula virtual.